hoy vamos a tener un tema que le hemos puesto por título Dios nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver un poco, y digo un poco porque la palabra habla del Padre Celestial y es totalmente toda la palabra habla de Él. Él habla y su manifestación de nuestro Dios a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo abarca toda la Escritura. La Escritura no tendría sentido si hablara de otras cosas, si hablara de otras cuestiones, sino es que hablara y nos hablara a nosotros para conocer a este Padre amoroso, nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así que ve conmigo al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ir justamente al capítulo 20, versículo 12. Y también pues al descubrir al Padre, pues descubrimos también el propósito de nuestras vidas, por qué nos ha creado, por qué nos ha dado la bendición de ser imagen y semejanza suya, siendo también padres, siendo también esposos, siendo también hijos, siendo también seres como Él, que pueden amar y pueden dar lo mejor cada día, porque así es nuestro Padre Celestial. Amén. Tú y yo debemos de entender que ser hechos imagen y semejanza de Dios no se refiere a que Dios sea como nosotros, que tenga así dos ojos, que tenga, sino imagen y semejanza se refiere a todo lo que Él es, pero como una imagen, no como la deidad de Él, ¿verdad? Amén. Pues vamos a este libro de Éxodo 20, versículo 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos encontramos que Dios, vamos a ponerlo así, Dios da este decálogo, estos 10 mandamientos, y el primer mandamiento que tiene que ver con nosotros dice que honremos a padre y a madre porque esto es agradable a Dios y así se alargarán nuestros días sobre la tierra que Él nos da, sobre todo lo que Él nos da. Y entendemos este mandamiento: honrar a tu padre y a tu madre. Se trata de el trato que les damos, y el trato que les damos debe de ser con respeto, con decencia, con decoro, en obediencia, con un cuidado. Tenerlos en alta estima es lo que es honrarlos, ¿sí? Y pues en los 10 mandamientos que nos da aquí el Señor, nos da dos partes. Nos habla primero mandamientos sobre de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego en el versículo 12 vemos que da mandamientos refiriéndose a nosotros. Con esto, los 10 mandamientos nos muestran dos partes. La primera es la correcta relación de los hombres hacia Dios, no de Dios hacia nosotros, sino la correcta relación que debemos de tener nosotros hacia Dios, y también la correcta relación que debemos de tener unos con otros. Esto es donde se parte los 10 mandamientos, y es lo que nos quiere mostrar el Señor, que haya una correcta relación. Y para empezar, cuando empieza a dar los mandamientos a los hombres, el primer mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Sí? Es el primer mandamiento que se nos da en relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque honrar a los padres es honrar a Dios, honrar la autoridad de Dios, ¿sí? Obedecer el mandamiento es obedecer a Dios. Desobedecer el mandamiento, desobedecer a nuestros padres es desobedecer a Dios, ¿sí? Esto tiene que ver no justamente con los padres, sino que tiene que ver con la imagen y semejanza que somos de lo que Él es, el Padre Celestial, ¿sí? Entonces lo primero que hace en la relación con Él es decir, no tendrás dioses ajenos. Y el primer mandamiento en relación entre nosotros es: honra a tus padres. Eso es
tremendo, porque se vuelve a decir, honrar a los padres es honrar la autoridad de Dios y honrar a Dios. Amén. Así que cuando nosotros tenemos ahí alguna situación en la relación con Dios, pues también la vamos a tener en la relación con los padres. Ya sea una buena relación con Dios, pues tendremos una buena relación con los padres. Y si no tenemos una buena relación con Dios, pues es porque no tenemos una buena relación con los padres. Y tenemos que poner atención, porque no queremos deshonrar a Dios, porque el que deshonra a Dios, pues deja decirte que pone en riesgo su vida en este mundo y también su eternidad. Deshonrar a Dios es ofender a Dios, es desobedecer a Dios, y eso pone en riesgo nuestra vida en esta tierra y nuestra eternidad. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. Bueno, entendemos esta parte y entonces empezamos a ver que Dios está muy interesado en la paternidad, no en procrear. Ahí quiero poner un punto, no en la procreación todavía. Sí tiene que venir por parte de la procreación, pero está él enfocado más en que la situación de paternidad sea una autoridad establecida por Dios, la cual debemos honrar. Eso es lo primero que tenemos que ver. Esta es la parte donde nuestras relaciones con Él y nuestras relaciones entre nosotros van a ser correctas o van a ser incorrectas. Y ahí tenemos que poner mucha atención. Así que sin importar la relación que nosotros tengamos con los padres, ya sea muy difícil nuestra relación, no sea la mejor, debemos de cumplir el mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos honrar a Dios y podremos tener bendición de Dios, y Él podrá intervenir para que nuestras relaciones sean mejores. Amén. Lo mejor, claro, es que nuestra relación con padres y madres pues sea en una cordialidad, con amor, ¿verdad? Eso es lo mejor y es lo que Dios espera. Pero sin importar si esto no es así, debemos honrar a nuestros padres, porque así honramos a Dios y pues no ponemos en peligro nuestras vidas y nuestra eternidad. Así que los padres tienen un lugar especial delante de Dios. Recuerda, el primer mandamiento entre nosotros es hacia los padres, honrar a los padres. No que los padres tengan que hacer algo, sino honrar a los padres. ¿Y por qué Dios les da un lugar especial? Pues porque son los encargados de enseñar y ser ejemplo a sus hijos, de poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Eso es por lo que Dios pide que se honre a los padres. Porque los padres delante de Dios no pueden decir solamente debo de ser honrado, me deben de obedecer, sino que juegan ellos y tienen un papel delante de Dios muy especial, porque ellos son los que tienen que enseñar a los hijos a andar conforme la palabra de Dios y a poner a Dios en primer lugar en todo asunto de sus vidas. Deuteronomio 6, ve conmigo a Deuteronomio 6, ahí del versículo 1 vamos a empezar a leer. Y esto es porque para Dios, que es el Padre, le es en imagen y semejanza, que los padres tienen un lugar especial, y lo primero que pide es que los honremos, porque pues ciertamente sobre de ellos el Señor va a poner toda su confianza de que enseñemos a nuestros hijos a andar en los caminos del Señor, y ellos lo harán también a sus hijos, y así estaremos. Amén. Deuteronomio 6, versículo 1, dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla,
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Esto es porque son tan especiales los padres, y el primer mandamiento que el Señor da en relación entre nosotros es honrar a los padres. Esta responsabilidad recae más en la cabeza de hogar. ¿En quiénes? En los varones. Cuando hablamos de padres, pues hablamos en el sentido del varón, del padre, y en el sentido de la mujer, de la mamá, ¿verdad? Y esta relación cae más, esta responsabilidad cae más sobre los hombros de los varones, porque de ahí viene la paternidad. Amén. ¿Sí? Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la palabra a sus hijos. Los padres, y estoy hablando en este caso de los varones deben de ser en casa los que tengan la enseñanza de la palabra a sus hijos. También la madre, pero los padres deben de tener siempre tienen que ir en ese sentido de cabeza adelante. No pueden delegar esta responsabilidad los padres a la iglesia, ni a nadie, ni a la clase dominical. Es su responsabilidad. Cuando venimos a la iglesia se vienen a reforzar y hacer actividades y aprender, pero no podemos decir ya los tienen en la iglesia, ya están allá les están enseñando. Es nuestra obligación como padres enseñarlo en casa. ¿Y cómo le enseñamos? Pues con el ejemplo. No solamente nos pedimos que lo lean, sino también nosotros leemos, oramos, servimos y pasamos tiempo con Dios, en familia, con nuestros hijos, para que ellos reciban la palabra y reciban así lo que el Señor nos está mandando hacer. ¿Y sabes qué va a pasar en consecuencia? Los hijos van a honrar a los padres. ¿Sí? Debemos de saber que así como el Padre Celestial nos trata con esa paciencia y con ese amor, los padres también debemos de tratar a los hijos, para que, bueno, pues ellos no se les haga la palabra de Dios algo pesado, algo difícil. No podemos nosotros llegar a una situación muy legalista o muy religiosa donde ellos no tengan ese acercamiento con Dios. Lo que necesitamos hacer es acercarlos a Dios a través de la palabra, a través de la enseñanza bíblica, y que ellos empiecen a tener también su relación con Dios. ¿Sí? También podemos ver entonces en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, podemos ver a Jesús. ¿Sabes? Había una situación ahí complicada en el pueblo de Israel, porque ellos no llegaron a tener esa relación que tenía el padre Abraham. Abraham, dice la palabra, que él platicaba con Dios, era su amigo, tenían una grande amistad. Inclusive dice la Escritura que Dios le revelaba lo que iba a hacer porque era su amigo. Cuando él fue para traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, dijo Dios, le esconderé a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer,
si sé que Él le va a enseñar a sus hijos cuando Él ya no esté, que ellos sigan en mi palabra y ellos sigan? Desde ahí, desde antes de que el Señor mandara el mandamiento, Abraham ya lo hacía. Abraham ya enseñaba a los de su casa a seguir a Dios, a seguir conforme lo que Dios le hablaba a él. Y entonces llegamos a este tiempo donde el pueblo de Israel carece de esa imagen o esa figura paterna, como la de un Moisés, como la de un José, como la de los profetas. Cuando Jesús llega, encuentra un pueblo falto de esa figura paterna, encuentra un pueblo huérfano. Los padres espirituales, los que están al frente de la nación, ellos han dejado de honrar a Dios. Ellos están en otra situación, en una situación más política, estar llevando al pueblo al conocimiento de Dios, de su Dios. Así que el pueblo de Israel, por esta situación de orfandad, se siente abandonado por Dios. Se siente que Dios lo ha dejado. Y esto ha traído una consecuencia tremenda, porque no honran a Dios, han dejado a Dios, han ido tras de otros dioses. Los que están buscando que de buena manera a Dios son muy pocos, y los que están al frente están metidos en otras situaciones. Ellos han perdido toda una situación de paternidad, no están ellos al pendiente de la nación, están al pendiente de lo que ellos quieren hacer, de su posición, no perderla, y el pueblo está dolido, el pueblo está enfermo, el pueblo está padeciendo por causa de la falta de esta figura paterna como otros hombres. Entonces, el capítulo 5 a 7 de Mateo, el Sermón del Monte, nos empieza a mostrar cómo Jesús viene a un pueblo sin figura paterna y les empieza a hablar de un Padre celestial. Capítulo 5 de Mateo, versículo 16, dice, el Señor les dice: así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta situación era muy tremenda. ¿Cómo llamaba Jesús al pueblo a acercarse a un Padre que está en los cielos? Porque cuando Jesús habló esta palabra, te vuelvo a decir, el pueblo padecía de esa paternidad de parte de los mismos padres espirituales que estaban ahí, los sacerdotes, no tenían ese cuidado. Y cuando Él les habla de un Padre, ellos entienden. Recuerda que muchas palabras para nosotros se han hecho cotidianas, y por la educación que tenemos, cultura, etcétera, no nos damos luego a la tarea de saber exactamente de dónde viene cierta palabra. Y la palabra Padre, o más bien la palabra que está traducida en tu Biblia, que no es griega, sino que es latina, del latín, es la palabra pater. Pater es la palabra que está ahí, que se tradujo, ya que nuestra traducción no es directa del hebreo, del griego al castellano. Pasó por el alemán, y luego pasó al latín, y luego vino a nosotros. Amén. Por eso nuestra traducción tiene la palabra pater del latín, que significa sustentador, protector, defensor, proveedor, hasta un nutridor. Esa es lo que significa esa palabra. Esta palabra, la palabra Ab, que es en hebreo, si Jesús la pronunció, también tiene el mismo significado. Y cuando ellos les dicen su sustentador, protector, defensor, les está hablando de eso.
ellos tienen esta situación de ser un pueblo huérfano en ese sentido, en el espiritual, que están sintiendo el abandono de los líderes religiosos, no los han llevado a la presencia de Dios, y ellos tienen esta cuestión de que Dios los ha abandonado, Dios se ha olvidado de ellos, están padeciendo, están de esclavos de Roma, no tienen muchos que comer, ni tienen dónde dormir, me refiero a una casa, todavía tienen que pagar tributo, Dios los ha olvidado, ese sentimiento es fuerte, ¿no crees? Y Jesús viene y cuando empieza su discurso al pueblo les dice que tienen un Padre que está en los cielos. Yo creo que si a ti y a mí en una condición de abandono, de orfandad, vinieran y nos dijeran, tienes un Padre celestial, tienes un Padre que puede sustentarte, puede defenderte, puede protegerte, tienes un Padre, pues lo primero que pensaríamos es, ¿y dónde está? Porque mira cómo estoy, ¿no? Y de hecho, vemos varias veces en la Escritura cómo algunos hacen ese reclamo. Pues si Dios es nuestro Dios, ¿por qué nos ha abandonado, no? Vemos a Gedeón por decir eso, ¿por qué nos ha abandonado? Los pueblos de alrededor vienen y nos despojan y no podemos meter ni las manos. Hemos oído, decían algunos, de ese Dios, de nuestros padres que abrió el mar, pero ahora nosotros no tenemos esa condición. ¿Sí? Y esto es algo difícil. Así que era también muy difícil que las personas pudieran llevar una correcta relación con Dios y una correcta relación entre ellos. ¿Por qué? Porque la honra no estaba presente, porque la paternidad estaba perdida, porque la relación con Dios, que tenía que haber sido promovida por los padres, enseñando a los hijos acerca de su relación con Dios y depender de Él, no existía ya hace tiempo. Estaban verdaderamente sin hombres de Dios, y estoy hablando de varones, que tomaran esa posición para enseñarles la paternidad del Padre Celestial. Así que en muchos casos ni existía esa relación, ni era correcta, ni no existía, ya estaban entregados a otros dioses, ya estaban entregados a otras tradiciones, ya estaban fuera de Dios, ¿sí? Y la paternidad es algo trascendental en la vida de toda persona. Esta puede ser muy positiva o también puede ser muy negativa. Y nos afecta tanto de manera positiva o negativa en nuestra relación con Dios como Padre. La relación que nosotros, o la manera como nosotros hemos recibido la paternidad de parte de nuestros padres terrenales, nos afecta, y te digo, ya sea de manera positiva, si esta paternidad fue positiva, o de manera negativa en nuestra relación con Dios, pero con Dios como Padre. No todos los hermanos en Cristo, dejan de decirte, tienen la libertad aún de referirse a Dios, pero referirse ya no con ese adjetivo de Dios, sino referirse a su Padre Celestial. No tienen todavía esa relación cercana otra vez de poderle decir a Dios Padre, Papito, Padre amoroso, Padre celestial, Padre mío, Padre eterno, pero de llamarle Padre. Dice la Escritura que por el Espíritu le podemos llamar Padre, Abba Padre, Papito, pero no todos nos referimos a Él con la situación de Padre. Lo leemos y por eso lo pronunciamos. Pero cuando hablamos del Padre Celestial, nos referimos a Dios. Cuando hablamos de las virtudes de nuestro Padre Celestial, hablamos de las virtudes de Dios. Y hablamos de Dios, de Dios, de Dios. Y hay algo ahí que nos afectó por la manera que nosotros recibimos una paternidad y que nos impide tener esa comunión total
o nos ha alentado a tener esa comunión y poderle decir Padre, Padre Celestial, Padre hermoso. ¿Sí? Esa es cuestión de mirarnos a nosotros y reconocer si tenemos esa buena relación, y ya no solamente le decimos Dios, sino siempre nos referimos a Él como Padre Celestial, Padre hermoso, Padre amoroso. Y no nos crea un conflicto en nuestro pensamiento, sino lo hacemos con toda la libertad, como un niño le dice a su padre, Padre, sin necesidad de ver si lo hizo bien o lo hizo mal. Si está enojado o está contento, le dice Padre. Amén. Entonces la paternidad es trascendental en la vida de todas las personas, en todos. Así que esto también nos lleva a que nuestra relación con los demás también se vea afectada. Y se ve afectada nuestra relación hasta de pareja, de familia, nuestra relación de sociedad, porque acuérdate, los mandamientos están primero en la relación con Dios y luego en la relación entre nosotros, en sociedad, en tu trabajo, en tu escuela, en todas las actividades que tengas que ver con otros más. ¿Y sabes qué? Y en la iglesia. Nos afecta, se vuelve a decir, de manera positiva o de manera negativa, pero nos afecta. Una buena paternidad nos da identidad de hijos. ¿Sí? La identidad de hijos que tienen tus hijos en casa los hace moverse en casa con libertad. Yo te pregunto, ¿acaso tus hijos en casa te preguntan si pueden ir al baño? ¿Si pueden reír? ¿Si tienen libertad tus hijos? Porque tienen identidad en la paternidad. Estoy en casa de mis padres, tengo identidad de hijo. Entonces eso me da libertad y puedo hacer, claro, en el orden, no en el desorden, ¿verdad? Sino en el orden, en lo que bien nos lleva a tener buena relación de padres e hijos. Y veo a mis padres, y entonces cuando los veo a ellos, llevo una verdadera situación porque los veo como son. Si los padres gritan, los hijos gritan. Si los padres hablan con palabras altisonantes, los hijos hablan con palabras. Pero si los padres llevan una buena relación, la relación con sus hijos es buena. Si los padres se hablan con palabras amables, con palabras cariñosas, los hijos lo hacen, ¿no? La paternidad nos afecta, es trascendental en nuestras vidas. Eso quiere decir que después de casa, nuestros hijos igual salen y tienen que tener su vida en la escuela, tienen que tener su vida con otros compañeros, y si de casa salen y son gritones y son groseros, ¿cómo lo serán en los demás lugares? O sea, la paternidad está trascendiendo en sus vidas en aquel lugar donde se paran. ¿Sí? Y pues eso nos ayuda porque darnos identidad de hijos nos da sentido de pertenencia y de permanencia. Esta es mi casa, dice tu hijo, ¿no? Dice tu hija. ¿Y a poco tú le dices, pues cuánto diste para comprarla? No, no puedes hacer eso porque entonces estás hiriendo la vida de tus hijos, porque tu paternidad les tiene que dar identidad de hijos y eso les tiene que ayudar a desarrollar un sentido de pertenencia y de permanencia. ¿Por qué se van los chicos a los 8, a los 10, los ves en la calle? Porque no tuvieron una buena situación de paternidad, entonces no tenían una identidad de hijos, eran solamente objetos ahí, estaban consumiendo y estaban
aprovechando todo lo que estaba ahí. Era necesario que fueran y que trabajaran, y ellos mejor, como no tenían sentido de pertenencia y de permanencia, pues se fueron, porque estaban sufriendo orfandad, y se fueron. ¿Cómo es trascendental la paternidad? Porque Dios se muestra como ese Padre a través del Hijo. El Hijo es el que nos está presentando a Dios como Padre Celestial. ¿Qué necesidad tan grande tendría el pueblo de Israel de volver otra vez a unirse, volver a encontrarse con Dios, pero ya no como un Dios terrible, un Dios que les habían enseñado abandonado, sino encontrarse con un Padre Celestial? ¿Cuánta necesidad tendrían y cuánta necesidad tendremos todos nosotros de hacerlo así? Por eso Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 lo repite una y otra vez. El 5:44 dice el Señor, está enseñando acerca de los enemigos. Pero mira lo que dice el 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú puedes tomar el Evangelio de Juan, yo me fui al de Mateo, pero puedes tomar el Evangelio de Juan y ver cuántas veces Juan nos muestra a Jesús hablando y no cesa de hablar. Si puedes leer por ahí del capítulo 5 de adelante, cómo Jesús, Juan nos muestra a Jesús, no puede dejar de hablar de su relación con Dios, del Padre. El Padre y yo somos uno, el Padre y yo estamos en unidad, no hago nada que no veo hacer a mi Padre, todo lo que hablo lo hago porque he oído a mi Padre, y podríamos ver cómo Jesús, diríamos nosotros, cómo Jesús se deshace de mostrarle a los suyos y a todo el pueblo ese Padre Celestial que Él tiene, y que les muestra también y dice: Él también es Padre de todos ustedes. Esa es la verdadera paternidad que nos tiene que ayudar. Una mala paternidad o falta de ella nos vuelve huérfanos. Una persona huérfana no es solamente la que no tiene padre, sino la que, aún teniendo un padre, este padre es duro, es áspero, es un padre que no le han enseñado quizá que los hombres no lloran, que los hombres no se abrazan, que los hombres, es un engaño tremendo. Y entonces pueden estar ahí, pero pueden estar ausentes. Pueden ser también aquellos padres que también sufrieron de la ausencia de un padre, o todavía peor, de una mala paternidad, un padre agresivo, un padre perdido en vicios, un padre muy lejano. Y esa situación nos vuelve huérfanos. O sea, una persona que ha perdido la guianza, la dirección, una persona que se siente muy profundamente abandonado, nunca tuvo quien lo protegiera, quien lo aconsejara, nunca tuvo. Así que se tuvo que abrir en la vida, a través de una lucha muy sufrida, un camino. Y podría volver a repetir lo mismo con sus hijos si no tiene un encuentro con el Padre Celestial que le muestre la paternidad de Dios. Y una persona que tiene un sentimiento profundo de abandono está dispuesto a abandonar todo. Y por eso vemos que cuando la paternidad, una mala paternidad o falta de ella, trasciende la vida de una persona así, que crece con ese sentimiento tan fuerte de que fue abandonado,
nadie puso atención en él, entonces esta persona abandona todo. Puede abandonar a la pareja, puede abandonar a la familia, puede abandonar la sociedad, deja sus trabajos, deja la escuela, abandona hasta su identidad de hombre o de mujer. Está dispuesto a abandonarlo todo porque es algo que está dentro de él, el abandono. Y sobre todo, está dispuesto a abandonar todo lo que se llame Dios. Y por supuesto, pues a la iglesia. Qué tremendo es que no nos demos cuenta, y estoy hablando a los varones, que nuestra paternidad va a trascender a través de nuestros hijos e hijas. Va a trascender también en nuestra relación con nuestra esposa. Quizá, y es un quizá, tu esposa también haya tenido una falta o carencia total de paternidad, pero a través de ti, de verla a través de ti, varón, hacia tus hijos, ella la pueda recibir. Pero estamos tan engañados y estamos tan metidos en ser esos hombres que tienen que mostrarse al mundo como aquellos que no lloran, como aquellos que no sacan sus sentimientos a flote, porque es debilidad. Un hombre no hace eso. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Dios o lo dice el mundo? Porque si lo dice el mundo, pues entonces no tiene ninguna validez. Pero si Dios dice que somos hombres con sentimientos, y que somos hombres que también podemos amar, podemos llorar, podemos reír y podemos hacer todo para volver a restablecer la vida de los que están alrededor nuestro y la nuestra propia, pues entonces ese es el sentido de ser un hombre y sobre todo de ser un padre. Así que Jesús viene a este pueblo huérfano, a este pueblo que se siente abandonado, que no tiene un sustentador, que no tiene un protector, que no tiene nada de esta figura paterna. Y déjame decirte, cuando hablamos de pater, no significa procreador. Es algo que nos debe de llamar la atención, no significa eso. Y entonces cuando Él llega y empieza a mostrar al Padre Celestial, Él toma la responsabilidad que han dejado los padres. ¿Cuál responsabilidad? Pues también físicamente de sustento, de protección, de defenderlos, y también la de enseñarles la palabra y volverlos a la relación con Dios, para que el pueblo vuelva a tener, cada persona vuelva a tener a Dios, al Padre Celestial en primer lugar en sus vidas. Esa era la responsabilidad de los padres y la dejaron. Y es nuestra responsabilidad ahora, no se ha quitado como padres y debemos de tomarla. Jesús llega, toma esta responsabilidad, hace todo lo necesario, hace todo lo que Él debe de hacer, hace esa obra perfecta de redención para volvernos a acercar a nosotros al Padre. Él nos libera de esa cautividad que nos separaba del Señor, nuestro Padre. Él viene y ya liberado nos limpia y nos sana de toda herida de corazón, nos limpia de todo aquello que no es agradable a Dios, nos hace nacer de nuevo como nuevas criaturas, nos pone ahí otra vez delante de Dios para entonces poder ser adoptados hijos de Dios y obtener así una identidad como hijos en Cristo Jesús y poder decirle al Todopoderoso: Padre, Padre amado. Jesús toma esta situación y nosotros debemos de darnos cuenta de esto. Y si tú y yo tenemos y hemos sido afectados, porque nuestros padres también fueron afectados, porque los abuelos también eran afectados, porque vino también la situación de propagación de lo que no era Dios, de lo que no era palabra de Dios, y vino y trajo todo un engaño, y entonces abrazaron los hombres una cuestión que no era de hombres,
y se dedicaron a sentirse muy hombres, teniendo más mujeres, teniendo más pleitos, teniendo más de todo eso que no le favorecían ni le gusta a Dios. Entonces, hoy nosotros debemos de saber que podemos venir a Jesús y en Jesús poder abrazar al Padre Celestial y recibir del Padre Celestial esa paternidad que tanto nos esté faltando. Tenemos que recibir una verdadera paternidad, porque déjame decirte que nuestro Padre no nos abandona nunca. Él nos provee todo el tiempo. Él nos defiende. Él está ahí para nosotros. Y no se avergüenza, dice la palabra, de llamarnos hijos. Con todo lo que somos, no se avergüenza de llamarnos hijos. Así que si en tu corazón tú sientes o has sentido durante tu vida que te faltó esa paternidad, si hoy tú y yo como varones vemos que tenemos una responsabilidad que no hemos llevado de la mejor manera hacia nuestros hijos en paternidad, podemos también venir a Jesús y pedirle que nos enseñe a través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, a tener una verdadera paternidad que tanta falta hace en nosotros como hijos, pero también le hace falta a nuestros hijos y también puede ser que a nuestras esposas. Y entonces podamos mostrar al mundo una paternidad de Dios y celebremos que haya padres que están sujetos al Padre Celestial y mostrando una paternidad verdadera, para que así haya un sentido de permanencia en nosotros, en nuestra pareja, en nuestra familia, en la sociedad. No estemos botando los trabajos, ni dejando las escuelas a media, ni los proyectos a la mitad, sino que podamos también sentirnos amados, sentirnos con ese gran valor que el Padre Celestial nos da al llamarnos hijos del Altísimo. Personas de gran valor, no sentirnos devaluados, sino verdaderamente amados. Y podemos hoy reconocer delante del Señor si tenemos algo en contra de nuestros padres, porque hoy entendemos que no honrarlos es también deshonrar a Dios. Y podemos clamar a nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, ayúdame a perdonar a mi padre. Padre, ayúdame a hacer ayuda idónea a mi esposo para que sea un verdadero padre a mis hijos. También podemos decirle a los nuestros: perdóname por no ser ese padre, como el Padre Celestial es amoroso, como Él es paciente, como Él es todo un proveedor, no solamente en lo material, sino también en darte ese cariño, ese afecto que tú necesitas, y por no haberte dado esa identidad de hijos. Si alguna vez he hablado algo que ha afectado tu vida, hoy debe de ser quitado, porque quiero ser verdaderamente ese Padre, a imagen y semejanza de mi Padre Celestial. Así que Jesús está mostrando esto, y en el capítulo 6 podemos ver que entonces 6 de Mateo, si lo dije bien, Jesús sigue hablando y sigue mostrándoles al Padre. Y es aquí cuando nosotros tenemos esta enseñanza de Jesús y puede tomar una dimensión muy diferente. Empieza él diciendo en el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que esa es su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público.
Jesús sigue alentando al pueblo a que hagan como el Padre, que vengan y tengan una identidad con el Padre, que son sus hijos y que vengan. Y versículo 5 empieza ahí esto que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Dice, cuando ores, cuando platiques con el Padre, cuando hables con Él, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas peticiones como los gentiles, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Jesús les está mostrando, otra vez les está llevando esa relación y les enseña algo que es bien tremendo, que es una parte de la paternidad que debemos nosotros de tomar en cuenta. Solamente por ser hijo y tener esa relación con el Padre te recompensa. Qué cuestión que otra vez el mundo entra en ideas contrarias y oímos cómo el mundo dice, a los hijos no hay que darles todo. No, a los hijos no hay que darles todo para que no se vuelvan inútiles. Y déjame decirte que si eso fuera verdad, entonces los huérfanos que no tienen nada, que están en la calle, entonces ellos tendrían más posibilidades de ser adultos con mayores expectativas, pero no es así. O los hijos de las personas que tienen todas las comodidades, están destinados a ser lo peor, inútiles, y no es así. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues la que tiene Dios. Hay que saberle dar a los hijos y recompensarlos cuando hacen las cosas bien y corregirlos con amor cuando no están haciendo las cosas bien. Pero hay que darles todo para que ellos tengan salir adelante. Nuestro Padre nos dio todo, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Dice la palabra. Y nosotros nos hemos equivocado porque con un oído prestamos atención a la palabra y con otro oído prestamos atención al mundo y luego lo mezclamos y eso se llama herejía. Eso es algo que no enseñó Dios y se vuelve religión, se vuelve algo de legalismo. Si no haces esto, entonces no te va a tocar aquello, y si lo haces como a la manera que yo quiero, entonces sí, y si no es así, pues entonces no, pero como yo quiera, no como Dios lo mandó realmente. Y es tan tremendo darnos cuenta de que solamente por acercarnos al Señor, Hebreos 11:6, solamente por reconocer que existe y que Él da galardones a los que le buscan, da regalos a los que le buscan. Entonces Jesús está mostrando a este Padre Celestial. Yo no sé qué estaría pasando en el corazón de muchos ahí al oír esta situación de que tienes un Padre inmensamente abundante en los cielos para ti, para cubrir toda necesidad, antes de que tú le pidas. Imagínate esto, ¿no? Antes de que tú le pidas, tu Padre ya sabe de qué tienes necesidad y está dispuesto a dártelo, ¿no? Como nosotros hacemos en casa con nuestros hijos, antes de que los hijos pidan, nosotros le estamos proveyendo, ¿no? Así les estaba hablando Jesús. Versículo 9, dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Ya no te refieras y le digas, Dios, temible Señor, ¿no? Háblale, acércate y dile,
Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Te reconozco que solamente tú eres mi Padre, solamente tú eres mi Dios. No tengo otro Dios, no tengo ni quiero acudir a nadie más, solamente a ti. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Se cumple aquí cuando primero le damos a Él el lugar. Y luego encontramos a un Padre sustentador, a un Padre proveedor, a un Padre que defiende, un Padre que protege, un Padre que está dispuesto a perdonar cuando nosotros también actuamos como el Padre y perdonamos a otros. Esto era lo que ellos oían y entendían cuando oían la palabra Padre. Él es mi sustentador. Y así que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta es la paternidad de Dios. Esa es la paternidad que Dios quiere que nosotros enseñemos a nuestros hijos. A tener a Dios en primer lugar en todos los asuntos de su vida, para que así lo pasen a sus hijos. Y todos honremos a Dios y honremos también su palabra honrando a los padres. Y no haya conflictos y nuestra relación con Dios sea correcta como Padre. Y nuestra relación entre nosotros también sea correcta como hijos del Padre. Y entonces nos da una identidad tremenda esto. Y tanta es la identidad que nos referimos en cualquier lugar y decimos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos llamados a tener en el Señor esa eternidad como Él lo es. Por lo tanto, con esa identidad de hijos nos llamamos hermanos, porque tenemos un solo Padre y Dios nuestro, el Padre y Señor de Jesús nuestro Salvador. Y eso es grandioso, y qué bueno que nuestros hijos se puedan referir a nosotros así, decir, este es mi Padre, Él es mi Padre, yo quiero ser como mi Padre. Y no digan, no, pues yo no tuve padre, o mi padre siempre estuvo ausente. Y entonces las heridas que tengo son heridas tremendas. Capítulo 6 estamos leyendo, ve conmigo al versículo 25. Y Jesús les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Para quién valemos más? Pues para nuestro Padre Celestial. Y esto te tiene que dar valor, sentido de pertenencia. Eres una persona con un gran valor. Dios ha puesto sus ojos sobre ti para que seas su hijo y para que Él sea tu Padre, quien se ocupe de ti. No tienes tan grande valor, más que los pájaros, más que la creación, se está refiriendo a la palabra, más que todo lo que tus ojos puedan ver, porque Jesús no murió por la naturaleza, ni murió por la creación, ni por los planetas. Jesús dio su vida por ti y por mí para llegar al Padre. 31, ahí mismo dice, versículo 31,
sermón, esta presentación de Jesús al pueblo de un Padre celestial. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tienes un Padre que quiere darte todas las cosas, y tú debes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y así es este sermón que una y otra vez Jesús va a seguir hablando del Padre. Y no va a terminar de hablar del Padre. Y va a seguir hablándonos Jesús siempre del Padre. Y Jesús tiene algo que anunciarnos, y es el Padre. A Dios como Padre, para todo aquel que está dispuesto a recibir a Jesús, la salvación de Dios a nuestras vidas, para acercarnos al Creador, al gran Creador, pero ahora como un Padre celestial, como un Padre amoroso. Es una bendición tremenda la paternidad que tenemos. Mira, Efesios 1:3 nos va a hablar de que esto no es algo que de repente dijo Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a adoptar a estos porque los veo sin paternidad, los veo que sus padres no los han tenido. No es algo que Dios de repente quiso, sino es algo que Dios siempre ha querido. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Dios tiene una paternidad que no se le ocurrió cuando Jesús vino a la tierra. Dios tiene una paternidad eterna, o sea, no tiene principio y no tiene fin. Y la palabra nos dice, mi hermano, que Él, su intención es que nos predestinó en Jesús, su Hijo, para que por medio de Él pudiéramos ser liberados, limpiados, sanados, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, y ser entonces adoptados hijos de Dios. Dios tiene una paternidad tan grande que Él quiere muchos hijos, y a todos nosotros nos puede sustentar, nos puede dar el tiempo que necesitemos para estar con Él. Puede ocuparse de cada una de las necesidades de nosotros, y todos a la vez podemos llamarle Padre, y Él estará atento a la voz de cada uno de nosotros. Ese es el Padre celestial del cual nosotros debemos de tomar su ejemplo de paternidad ahora en este tiempo, y esa paternidad darla a nuestros hijos y mostrarla a un mundo que está huérfano y carente de un amor verdadero, de un amor de un Padre. Así que nosotros debemos de tener esta abundancia en la paternidad de Dios, en afecto, en amor, en cariños hacia los nuestros, hacia nuestros hijos, siempre viendo que ellos estén recibiendo de nosotros la dirección correcta conforme la palabra de Dios para sus vidas,
para que ellos puedan llegar y alcanzar también a sentirse amados y identificarse como hijos de Dios y disfrutar de una buena paternidad. Y así te vuelvo a decir, ellos honrarán a sus padres y así honrarán a Dios, el Padre Celestial de todos nosotros. Efesios 6, ya que estamos ahí, ve conmigo Efesios 6. Dice Efesios 6:1: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que nuestra paternidad debe ser como la del Padre Celestial, abundando en ternura, entusiasmo, afecto y amor, para dar una enseñanza sana que puede edificar la vida de nuestros hijos en el conocimiento de Dios como su Padre Celestial. Cuando la palabra nos dice que debemos de criarlos en disciplina, eso no quiere decir que seamos rigurosos, amonestándolos, o sea, tiene que ser con dirección, en amor, en ternura, como el Padre lo hace con nosotros, para que así nuestros hijos puedan sentirse amados y puedan recibir de nosotros también una identidad como hijos y desarrollen sentido de pertenencia y permanencia, y sobre todo lo hagan también con su Padre Celestial y permanezcan con Él para siempre. Y nosotros también como hijos. Así que ser padre, hermanos varones, es la realización plena de un hombre. Al tener hijos, podemos mostrar toda esa capacidad y todas esas cualidades que Dios en su imagen y semejanza a nosotros como varones ha puesto, para que tomemos nosotros también ese papel y podamos nosotros con todo el amor criar hijos para el reino, protegiéndolos, defendiéndolos, proveyéndolos, tratándolos y sobre todo educándolos en la palabra de Dios para que sean verdaderamente hijos del Altísimo. Ese es nuestro compromiso de padres, ese es el compromiso que hoy los varones debemos asumir delante de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que confrontarnos en la palabra y ver lo que es un verdadero hombre de Dios que puede dar la verdadera y única paternidad que el Padre Celestial tiene para todos nosotros, en todo lugar, en toda la tierra. Así que, hermanos varones, hoy celebramos al Padre Celestial y también nos celebran por tener esa virtud de ser padres. Hagamos que esa virtud honre a nuestro Padre Celestial, siendo padres con paternidad verdadera, una paternidad que está sujeta al Padre de todas las luces, al Padre Dios eterno, a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos pues, y quiero volver a decirte que si en tu persona, en tu corazón, en tu mente estás sintiendo o has sentido esa necesidad o falta de paternidad que te está impidiendo llegar con Dios y llamarle Padre, Padre Celestial, tomes este momento también para abrir tu corazón delante de Él y orarle al Padre y pedirle que te dé esas fuerzas, que te ayude a perdonar, pero también te ayude a amar y también te ayude a corregir lo que en ti no es correcto para dar una verdadera paternidad en tu hogar, con tus hijos, con tu familia y, ¿por qué no?, también en la iglesia, teniendo hijos espirituales para el reino eterno. Así que oremos.
Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, porque todo cuanto somos, todo cuanto poseemos, Señor, es gracias a ti. Es porque tú has hecho todas las cosas, Padre. Agradezco tanto que siendo el Creador sobre todas las cosas, hayas puesto tu mirada, Señor, en nosotros para ser adoptados tus hijos. Y esto no por nosotros, sino por tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Reconocemos delante de ti que este mundo, Señor, nos lleva como varones a ser faltos de paternidad. Sin ti no podemos, Señor, pues tú eres nuestro ejemplo. Señor, perdónanos cuando no hemos sido esos padres que saben guiar, Señor, a sus hijos en tu palabra. Cuando no hemos sido esas cabezas de hogar que han tomado su lugar, Señor, en la familia, para que nuestras casas te sirvan, Señor. Cuando nosotros mismos, Señor, hemos sido piedra de tropiezo, Padre, para nuestros hijos, para nuestros hogares. Señor, te pido que vengas hoy, amoroso Padre, y nos abraces para poder sentir de ti esa paternidad que necesitamos, Señor, para dar a los nuestros y recibirla, Señor. Y así honrar, Señor, a nuestros padres, honrándote a ti. Bendito Señor, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que escuches el corazón, Señor, de mis hermanos, de aquellos, Señor, como yo también en un tiempo estuve, Señor, sin poder acercarme a ti y poderte llamar Padre, Padre hermoso. Rendirme, Señor, ante tu ternura, ante tu gran afecto, ante tu gran amor, Señor. Sino como aquel huérfano, Señor, que no sabe recibir un abrazo ni darlo, me portaba contigo. Hoy, Señor, quita ese sentimiento de abandono en cualquiera de mis hermanos, Señor, y podamos abrazar y podamos recibir tu paternidad, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Todo el honor y toda la gloria y toda la celebración sea al Padre eterno por siempre y siempre.